El bosque de las palabras, canciones del suburbio, Pío Baroja. Días pasados se ha presentado el número 13 de la revista La Garbía, en la que colaboro con un artículo sobre la poesía de Pío Baroja, canciones del suburbio, poemario del exilio. Muchos penitentes de la literatura y de la poesía en particular, era desconocida la faceta del escritor vasco como poeta, y en realidad nunca él mismo se consideró como tal. De todas las maneras, para unos solo fueron versos menores y para otros un recurso para dar salida a ciertos personajes no novelados en sus obras. Sin embargo, la poesía de Pío Baroja es, a mi entender, algo más. Sostengo que el único poemario escrito y publicado por Pío Baroja, en realidad, es un poemario del exilio, pues fue escrito en Francia cuando la fratricida guerra española terminaba y las legiones hitlerianas avanzaban en aquella Europa decadente. Y sostengo que tenía que ser un poemario y no una obra narrativa la que sirviera esencialmente a la agonía vital de un escritor atormentado por la caótica situación de España. Luego, al fin, fue un poemario que en realidad es identidad del naturalismo español. Antonio Machado le escribió un soneto a Pío Baroja. En Londres o Madrid, Ginebra o Roma ha sorprendido, ingenuo paseante, el mismo tedium vitae, en vario idioma, en múltiple careta, igual semblante. Atrás las manos enlazadas lleva y hacia la tierra al pasear se inclina. Todo el mundo a su paso es senda nueva, camino por desmonte o por ruina. Dio, aunque tardío, el siglo XIX un ascua de fuego al gran Baroja, y otro siglo al nacer guerra le mueve, que enceniza su cara pelirroja. De la rosa romántica en la nieve él ha visto caer la última hoja. Definición del hombre al que le gusta la soledad. Sentirse solo y estar solo, que es como exiliarse uno mismo, pero en la doble ambivalencia del exilio, como en la soledad. Solo de los demás y solo exiliado consigo mismo. La rareza de Pío Baroja le lleva a elegir con quiénes pasa su tiempo. Era temperamental y bipolar, quizá desequilibrado. Su confianza en los congéneres es casi nula. No soporta la debilidad porque la debilidad se la atribuye a la compasión. Pío Baroja es un solitario triste que con frecuencia transita en la eterna melancolía, como él mismo definió su frecuente estado de ánimo. Y una cosa más, se niega la felicidad a sí mismo porque le impide en su criterio el análisis, y él analiza todo, quizás con mucha frialdad. Así era Pío Baroja, como persona, pero dotado con cierta dosis de afecto que sólo podía manifestar en su obra literaria, y esto es importante. Es por esto por lo que Canciones del suburbio, publicado en 1944, tiene una especial importancia en la literatura barojiana. Escrito en la soledad del exilio, nos deja ver el Baroja más afectivo, también al polemista y al crítico y seguramente al más humano. En la deconstrucción del poemario
Hay reminiscencias románticas en la elección de ciertos personajes y lugares, y modernistas, pues el modernismo es el estilo de su época. Ahora bien, es Verlaine quien afecta más su estructura poética en sus correspondencias impresionistas y coloristas. Por otra parte, el influyente Baudelaire ha dejado en la poesía barogiana paisajes sensoriales, a veces insensibles, e incluso estructurando algunas estrofas como si fueran parte de un guión cinematográfico. Observen en este poema el Guadarrama. Muralla del Guadarrama, cielo azul resplandeciente, aire de tarde relente, viento que silba y que brama. Olor de jara y retama, de tomillo y de romero, montes de color de acero, ceñuda tranquilidad, pues serenidad, lento anochecer severo. Pero Miguel Pérez Ferrero, Pérez Jim Ferrer y Emilio Carrer sí definieron con exactitud la poesía de Baroja porque vieron en ella una síntesis de toda su actividad creativa. Y fue la tesis de los tres críticos literarios la que abrió los caminos del entendimiento poético barogiano. El poemario es como un diario de viajes, es el relato de un viaje estructurado en verso, por cierto, la primera vez que se hacía en poesía española. Y eso lo hace diferente y único. Es el poeta y bibliófilo granadino Manuel García quien formaliza la importancia del poemario. En su opinión, es provocativo y, por tanto, libertario, comprometido socialmente, autobiográfico y, en consecuencia, las descripciones versificadas constituido como un exponente sublime del naturalismo español, que, por cierto, Azorín, sin pretenderlo, lo confirmó en el prólogo de este poemario. El sentido naturalista de Canciones del Suburbio entronca directamente con el sentido estético-poético de los naturalistas españoles por excelencia, que también fueron escritores de poesía, algunos como Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Pero si en realidad era una obra menor para la mayor parte de los críticos y el propio Baroja, ¿por qué se publicó? Por dinero. Era la España del hambre y la España de la miseria, y porque, en cierta manera, lo que iba a ser la censura no afectaría tanto a la poesía como a la narrativa. Recomiendo que se hagan con esta revista, pues por sus temas y los autores que tratan de ellos, es una revista cultural ya calificada como referente en toda Andalucía. Revista La Garbía, número 13, editorial Algorfa, 2024. Muchas gracias.